Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás de la serena belleza del trono de Crisantemo, la monarquía más antigua del mundo, se esconde un universo de estricto protocolo, poder silencioso y un inmenso sacrificio personal. Durante siglos, las mujeres de la Casa Imperial de Japón han navegado por una jaula dorada, donde el deber al imperio aplasta los deseos del corazón. Hoy descorreremos el velo para revelar las historias no contadas de emperatrices, princesas y reinas consortes. Sus luchas, sus tragedias silenciosas y el verdadero rostro del poder detrás de las puertas de palacio. Bienvenidos. En el corazón del trono del Crisantemo, la monarquía hereditaria más antigua del mundo, yace un mito fundacional de un poder inmenso y femenino. La crónica más antigua de Japón, el Kojiki, narra que la familia imperial desciende directamente de la deidad más venerada del panteón sintoísta, Amaterasu o Mikami, la diosa del sol. Es ella quien otorga la legitimidad divina a sus descendientes. Esta génesis matriarcal sugiere un pasado donde el poder femenino no solo era aceptado, sino que era la fuente misma de la soberanía. Sin embargo, la historia, a menudo escrita por hombres para consolidar el poder masculino, ha velado gran parte de este legado. Antes de que los registros históricos se solidificaran bajo la influencia de las estructuras patriarcales chinas, Japón vivió períodos donde las mujeres ejercían un poder supremo. Evidencias arqueológicas y textos extranjeros apuntan a la existencia de poderosas reinas y chamanas que gobernaban clanes y confederaciones. Estas figuras, a menudo relegadas a las notas a pie de página o envueltas en la niebla del mito, fueron las verdaderas arquitectas de la nación incipiente. Los masivos túmulos funerarios del período Kofun, muchos de los cuales pertenecieron a mujeres de alto rango, son testigos silenciosos de su estatus. El cambio hacia una estricta sucesión patrilineal, codificada en la era Meiji, pero con raíces mucho más profundas, no solo apartó a las mujeres del trono, sino que también inició un proceso de reescritura histórica que minimizó su influencia. Este documental se adentra en esa sombra para redescubrir a las emperatrices olvidadas, las soberanas que forjaron un imperio desde sus cimientos divinos. Mucho antes de que el título de emperador existiera como lo conocemos, en el siglo III, una figura enigmática gobernaba sobre la tierra de Wa, como se conocía a Japón en los registros chinos. Su nombre era Himiko. No era una reina guerrera en el sentido tradicional. Su poder no residía en la espada, sino en el mundo de los espíritus. Las crónicas de los Tres Reinos, un texto histórico chino, la describe como una soberana chamánica, una mujer que ascendió al poder tras décadas de guerra entre los clanes. Soltera y recluida en un palacio custodiado por 100 mujeres, se comunicaba con sus súbditos a través de su hermano menor. Su autoridad emanaba de su capacidad para mediar con los kami, los dioses. Mediante rituales y adivinación, Himiko logró lo que la fuerza bruta no pudo: unificar a decenas de tribus bajo un solo liderazgo, creando la Confederación de Yamatai. Su influencia trascendió las islas. Envió emisarios a la corte de la dinastía Wei en China, estableciendo las primeras relaciones diplomáticas registradas de Japón y recibiendo a cambio un sello de oro que la reconocía como Reina de Wa, amiga de Wei. A su muerte, se dice que más de 100 sirvientes la siguieron a la tumba, un testimonio de su inmenso poder y la devoción que inspiraba. Aunque la ubicación exacta de su reino de Yamatai sigue siendo uno de los mayores debates arqueológicos de Japón,
La existencia de Himiko es innegable. Ella es la prueba fehaciente de que en los albores de la nación japonesa, una mujer con poder espiritual podía gobernar con una autoridad absoluta, sentando un precedente de liderazgo femenino que resonaría durante siglos. Avanzamos hasta el final del siglo VI, una era de profundos cambios conocida como el período Asuka. Es aquí donde la historia oficial de Japón, el Nihon Shoki, nos presenta a la primera mujer en ocupar el trono del crisantemo como monarca reinante, la emperatriz Suiko. Su ascenso al poder en el año 593 no fue un acto de ambición personal, sino una maniobra política necesaria para estabilizar un país al borde del caos. Tras el asesinato de su predecesor, el emperador Sushun, y en medio de una intensa lucha de poder entre los clanes Soga y Mononobe, Suiko, una mujer de linaje impecable y probada inteligencia, fue entronizada como una figura de unidad y autoridad. Su reinado de 35 años no fue en absoluto pasivo. Junto a su sobrino y regente, el brillante príncipe Shotoku, Suiko presidió una de las épocas más transformadoras de la historia japonesa. Fue bajo su mandato que el budismo, recién llegado de Corea, fue adoptado oficialmente como religión de Estado, cambiando para siempre el paisaje espiritual y cultural del archipiélago. Impulsaron la creación de la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político de influencia confuciana que buscaba centralizar el gobierno y establecer una burocracia eficiente. Suiko también reanudó las relaciones diplomáticas con la China de la dinastía Sui, abriendo las puertas a un torrente de conocimiento, arte y tecnología. Lejos de ser una simple marioneta en manos de su regente, la emperatriz Suiko fue una hábil estadista que supo navegar las turbulentas aguas de la política cortesana, consolidando el poder imperial y sentando las bases del Estado japonés clásico. La era Heian, que se extendió desde el siglo VIII al XII, es recordada como la edad de oro de la cultura y la estética japonesa. Para las mujeres de la corte imperial, sin embargo, fue una época de profundas contradicciones. Vivían confinadas en el Kokyu, los aposentos interiores del palacio, una jaula dorada donde el contacto con el mundo exterior era casi nulo. Físicamente apartadas del poder, parecían meros peones en las estrategias de sus familias. En particular, el poderoso clan Fujiwara perfeccionó el arte de la política matrimonial. Durante generaciones, casaron a sus hijas con los emperadores, asegurándose de que el próximo heredero tuviera sangre Fujiwara. Estos regentes gobernaban en nombre de sus nietos o sobrinos, relegando al emperador a un papel puramente ceremonial. Sin embargo, dentro de esta jaula dorada, las mujeres imperiales encontraron una forma única de poder. Aisladas y con un tiempo infinito a su disposición, cultivaron un mundo de una sensibilidad artística sin precedentes. Se convirtieron en las principales mecenas de la literatura, la caligrafía y la poesía. Fue en este entorno cerrado y femenino donde florecieron las más grandes escritoras de la historia de Japón, como Murasaki Shikibu, autora de La novela de Genji, y Sei Shonagon, con su libro de la almohada. Estas damas de compañía, al servicio de emperatrices y consortes, no solo documentaron la vida en la corte, sino que moldearon el lenguaje y la cultura de toda una nación. Su influencia, aunque sutil y ejercida desde las sombras, fue inmensa. Demostraron que incluso en la más estricta reclusión, la inteligencia y la creatividad podían convertirse en una forma indeleble de poder. Durante más de 250 años, bajo el shogunato Tokugawa, el trono del crisantemo existió en una especie de limbo dorado. El poder real residía en Edo, con el shogun, mientras que el emperador en Kioto era una figura divina,
un ancla espiritual despojada de toda autoridad política. En este universo hermético, el papel de la emperatriz se volvió aún más etéreo y simbólico. Su vida no era de gobierno, sino de ritual. Era la guardiana de tradiciones milenarias, una sacerdotisa en un palacio que era a la vez un templo y una jaula. El protocolo imperial, increíblemente estricto, dictaba cada uno de sus movimientos, desde la forma de vestir con las 12 capas del Junii-Toe, hasta las poesías que debía componer. Su principal deber, una carga inmensa, era asegurar la continuidad de la línea de sangre más antigua del mundo. Sin embargo, en una corte donde las consortes y concubinas eran comunes, la posición de la emperatriz principal era a menudo precaria, sujeta a las intrigas palaciegas y a la presión de producir un heredero varón. Figuras como la emperatriz Go Sakuramachi, la última mujer en reinar como monarca por derecho propio antes de la era moderna, ostentaron el título, pero su poder efectivo era casi nulo, siempre supeditado a las decisiones del shogunato. La emperatriz era el corazón cultural de una nación que apenas podía verla, un símbolo viviente de la legitimidad divina del emperador, pero una figura impotente ante el poder militar que realmente gobernaba Japón. Su influencia no se medía en edictos, sino en la perfecta ejecución de una ceremonia o en la belleza de un verso, preservando el alma de un imperio cuyo cuerpo era controlado por otros. La restauración Meiji de 1868 no solo devolvió el poder al emperador, sino que catapultó a Japón a un vertiginoso proceso de modernización. En el centro de esta transformación, junto al emperador Meiji, se encontraba una figura que redefiniría para siempre el papel de la emperatriz, Shoken. Nacida en la reclusión de la antigua corte de Kioto, su vida fue un puente entre dos mundos. Fue la primera emperatriz en tener un rol público visible, convirtiéndose en el rostro femenino del nuevo Japón. El cambio más impactante fue su adopción de la vestimenta occidental para apariciones públicas. Ver a la emperatriz con vestidos de estilo victoriano fue una declaración poderosa, una señal para la nación y el mundo de que Japón estaba abrazando el futuro sin renunciar a su esencia. Pero su contribución fue mucho más allá de la moda. La emperatriz Shoken fue una filántropa incansable. Se convirtió en una defensora apasionada de la Cruz Roja japonesa, creando un fondo internacional para actividades de paz que perdura hasta hoy. Abogó fervientemente por la educación femenina, apoyando la creación de escuelas para mujeres en una época en que su acceso al conocimiento era limitado. Sin embargo, su vida pública ocultaba una tragedia personal. A pesar de su profundo amor por el emperador, no pudo tener hijos. Esta incapacidad para producir un heredero, el deber más sagrado de una emperatriz, le causó un inmenso dolor. El heredero, el futuro emperador Taisho, fue hijo de una de las concubinas del emperador, y Shoken lo adoptó formalmente. A través de su servicio y dignidad, transformó la figura de la emperatriz de un símbolo ceremonial y privado a una activa madre de la nación, una guía moral en tiempos de cambio radical. Tras la era de modernización forzada de Meiji, llegó el período Taisho, una época de aparente liberalismo pero de profunda incertidumbre. El emperador Taisho, a diferencia de su robusto padre, sufría de una salud frágil y problemas neurológicos que limitaban severamente su capacidad para gobernar. En este delicado contexto, la emperatriz Teimei emergió no como una reformadora pública, sino como la columna vertebral de la monarquía. Su papel fue de una fortaleza silenciosa y una devoción inquebrantable, protegiendo la institución desde dentro. A diferencia de su predecesora,
Teimei era una tradicionalista en muchos aspectos, pero supo adaptarse a las necesidades de su tiempo. Su mayor logro y alivio para la corte fue de carácter biológico. Fue la primera emperatriz en más de un siglo en dar a luz a un heredero directo, el futuro emperador Hirohito. En total tuvo 4 hijos varones, asegurando la línea de sucesión y poniendo fin a la práctica del concubinato imperial, que fue abolido formalmente durante el reinado de su esposo. Este hecho por sí solo modernizó la estructura familiar imperial de una manera fundamental. Mientras la salud del emperador Taisho se deterioraba, la influencia de la emperatriz Teimei dentro del palacio crecía. Se dedicó por completo al cuidado de su marido y a la estricta educación de sus hijos, inculcando en Hirohito un sentido del deber que definiría su propio y largo reinado. En público, mantenía una dignidad impecable, actuando como un ancla de estabilidad en una era marcada por el ascenso del militarismo y la agitación política. No buscó los focos como Shoken, pero su firmeza y dedicación aseguraron que el trono del crisantemo sobreviviera a uno de sus períodos más vulnerables. Ninguna emperatriz ha sido testigo de transformaciones tan extremas como Kochun, la mujer que estuvo al lado del emperador Hirohito durante 62 años. Su vida abarcó el apogeo del ultranacionalismo, la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y el asombroso renacimiento de Japón como una democracia pacífica. Su matrimonio en 1924 estuvo rodeado de una intensa presión. Durante casi una década, dio a luz a 4 hijas, una tras otra. La ausencia de un heredero varón generó una crisis en la corte. Los tradicionalistas y los militares murmuraban, llegando incluso a sugerir que el emperador tomara una concubina para asegurar la sucesión. El nacimiento del príncipe Akihito, en 1933, no solo fue un alivio personal para ella, sino que silenció a sus críticos y aseguró su posición. Durante los años de guerra, la emperatriz Koyun fue una figura casi invisible para el público, una sombra silenciosa detrás del emperador divinizado. Su papel era encarnar la abnegación y el sacrificio, manteniéndose recluida en el palacio mientras la nación se desangraba. La derrota en 1945 lo cambió todo. De la noche a la mañana, su marido renunció a su divinidad y ella tuvo que pasar de ser la consorte de un dios viviente a la esposa de un monarca constitucional. Esta transición fue un desafío inmenso para una mujer educada en las rígidas tradiciones de la aristocracia imperial. Acompañó a Hirohito en sus giras por el país y el extranjero, ayudando a forjar una nueva imagen más humana y accesible para la monarquía. Vivió lo suficiente para ver a su hijo ascender al trono, habiendo navegado las aguas más turbulentas de la historia japonesa. Su rostro, a menudo impasible en público, ocultaba el peso de haber sido la emperatriz de la guerra y la paz. La historia de la monarquía japonesa moderna no puede contarse sin Michiko Shoda. En 1957, en una cancha de tenis, el destino unió al príncipe heredero Akihito con una joven brillante, hija de un industrial. Su romance, apodado el romance de la cancha de tenis, cautivó a una nación que anhelaba modernidad. Por primera vez en más de 2 milenios, un futuro emperador se casaría por amor con una plebeya. Este acto sin precedentes desató la Michi Boom, una fascinación nacional por la elegancia y la gracia de la futura princesa. Sin embargo, tras las puertas del palacio, la realidad era muy diferente. Michiko se enfrentó a la hostilidad glacial de la corte tradicional y, según se informa, al desdén de su suegra, la emperatriz Koyun. La agencia de la Casa Imperial controlaba cada uno de sus movimientos, desde su vestimenta
hasta sus palabras. A pesar de la presión, Michiko inició su propia revolución silenciosa. Rompió con la tradición centenaria de que los niños imperiales fueran criados por nodrizas y chambelanes, insistiendo en criar a sus 3 hijos, incluido el futuro emperador Naruhito, ella misma. Quería que tuvieran una vida lo más normal posible, preparándoles el almuerzo y leyéndoles cuentos. El costo de esta lucha fue inmenso. En 1993, tras años de críticas implacables por parte de los medios y la presión interna, Michiko colapsó y perdió la voz durante varios meses, una condición diagnosticada como afasia psicógena. Su silencio fue el grito más elocuente contra un sistema que intentó doblegarla. Se convirtió en el símbolo de la resistencia digna, una emperatriz que humanizó el trono a un costo personal extraordinario. Antes de ser princesa, Masako Owada era una fuerza de la naturaleza. Una diplomática de carrera educada en Harvard y Oxford, hablaba varios idiomas y estaba destinada así a alcanzar las más altas esferas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Pero el príncipe heredero Naruhito quedó prendado de ella y, tras 2 negativas y una persistente corte, ella finalmente aceptó su propuesta en 1993, sacrificando su carrera por el deber al trono del crisantemo. El mundo que la recibió era un laberinto de protocolos arcaicos, un fuerte contraste con su vida anterior de negociaciones internacionales. Su misión, según la agencia de la Casa Imperial y la prensa, se redujo a una única y aplastante expectativa: producir un heredero varón. Los años pasaron y la presión se volvió insoportable. Cada aparición pública era examinada en busca de signos de embarazo. En 1999, la alegría por su primer embarazo se convirtió en tragedia nacional al sufrir un aborto espontáneo, un evento exacerbado por la intrusión mediática. Cuando finalmente dio a luz en 2001, fue a una niña, la princesa Aiko. La alegría por su nacimiento se vio empañada por el hecho de que la crisis de sucesión continuaba. Poco después, Masako desapareció en gran medida de la vida pública. El palacio anunció que sufría un trastorno de adaptación provocado por el estrés. Durante más de una década, la brillante diplomática se convirtió en la princesa triste, una prisionera en una jaula dorada, luchando en silencio contra una depresión que le robó su voz y su identidad. Su historia es un recordatorio sombrío del inmenso sacrificio personal que exige el deber imperial. El 1 de diciembre de 2001 nació la princesa Ayiko, la única hija del entonces príncipe heredero Naruhito y la princesa Masako. Su llegada debería haber sido una celebración sin reservas, pero en su lugar sumió a Japón en una profunda crisis existencial. La ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta tras la Segunda Guerra Mundial, es inequívoca. Solo los varones descendientes de la línea masculina pueden heredar el trono del crisantemo. Con el nacimiento de Aiko, y sin ningún otro varón en su generación, la monarquía más antigua del mundo se enfrentaba a la extinción. El debate se apoderó de la nación. Políticos, académicos y el público en general discutieron acaloradamente sobre la posibilidad de reformar la ley para permitir que una mujer gobernara. El primer ministro Junichiro Koizumi llegó a establecer un panel de expertos que recomendó formalmente la enmienda, allanando el camino para una futura emperatriz Aiko. La opinión pública apoyaba mayoritariamente el cambio, viendo en ello un paso necesario hacia la igualdad de género y la modernización. Aiko, una niña ajena a la tormenta que la rodeaba, se convirtió en el símbolo de esta lucha entre la tradición milenaria y la realidad del siglo XXI. Sin embargo,
el destino de la monarquía daría un giro abrupto. En 2006 se anunció que la princesa Kiko, esposa del hermano menor de Naruhito, estaba embarazada. El debate sobre la sucesión se detuvo en seco, a la espera del nacimiento. Aiko creció bajo esta sombra, una princesa amada por el pueblo, pero legalmente excluida de la línea de sucesión directa de su padre, su futuro y su papel dentro de la familia imperial, constantemente definidos por una ley que prioriza el género sobre la primogenitura. Mientras la atención de la nación se centraba en la lucha de la princesa Masako, otra princesa vivía bajo una presión similar, aunque menos visible. Kiko Kawashima, al igual que su cuñada Michiko, era una plebeya cuando se casó con el príncipe Fumihito, el segundo hijo del emperador, en 1990. Durante años, su papel fue el de apoyo, dando a luz a 2 hijas, las princesas Mako y Kako. Pero a medida que la crisis de sucesión se intensificaba a principios de la década de 2000, el foco se desplazó hacia la rama Akishino de la familia. Con Masako incapaz de tener más hijos, la responsabilidad de producir un heredero varón recayó tácitamente sobre los hombros de Kiko. En febrero de 2006, el anuncio de su embarazo, a los 39 años, detuvo el debate nacional sobre la reforma de la ley de sucesión. La nación contuvo la respiración. El 6 de septiembre de 2006, la princesa Kiko dio a luz a un niño, el príncipe Hisahito. Fue el primer heredero varón nacido en la familia imperial en 41 años. Su nacimiento fue visto como una intervención divina por los tradicionalistas, una solución que aseguraba la continuidad de la línea patrilineal y hacía innecesaria cualquier reforma legal. De la noche a la mañana, el estatus de la princesa Kiko se transformó. Ya no era solo la esposa del segundo en la línea. Se convirtió en la madre del futuro emperador, la mujer que había salvado a la dinastía de una crisis sin precedentes. Este evento consolidó la posición de su familia como el futuro del trono del crisantemo, colocando a su esposo y a su hijo directamente en la línea de sucesión después del actual emperador Naruhito, y redefiniendo el equilibrio de poder dentro de los muros del palacio. En el siglo XXI, la Casa Imperial de Japón se enfrentó a un desafío que resonó en todo el mundo, uno que enfrentaba la tradición milenaria con el deseo individual de felicidad. La protagonista de esta historia es Mako, la hija mayor del príncipe heredero Akishino y sobrina del emperador Naruhito. Su historia no es de poder, sino de renuncia. En 2017, el anuncio de su compromiso con Kei Komuro, un plebeyo al que conoció en la universidad, fue recibido inicialmente con alegría. Sin embargo, la narrativa cambió drásticamente cuando surgieron informes sobre una disputa financiera que involucraba a la madre de Komuro. La opinión pública se volvió en contra de la pareja, y la implacable prensa sensacionalista lo sometió a un escrutinio asfixiante. La boda, planeada para 2018, fue pospuesta indefinidamente. Durante años, Mako vivió en un limbo, atrapada entre su deber para con el trono del crisantemo y su amor por Komuro. La agencia de la Casa Imperial reveló más tarde que la princesa sufría de un trastorno de estrés postraumático complejo, debido a la cobertura mediática. Finalmente, en 2021, la pareja decidió seguir adelante. Mako renunció a su título imperial, a su lugar en la familia y a una dote de más de $1 millón, un pago tradicional para las mujeres que abandonan la realeza. Se casaron en una ceremonia civil discreta, sin los rituales sintoístas habituales, y poco después se mudaron a Nueva York para comenzar una nueva vida como ciudadanos privados, lejos de las rígidas expectativas del palacio. Su partida marcó un momento decisivo.
Una declaración silenciosa pero poderosa sobre los sacrificios personales que exige el trono más antiguo del mundo, antes de que la historia de Mako capturara la atención mundial. Otra princesa ya había recorrido el camino de la realeza a la vida civil, aunque de una manera mucho más serena. Sayako, la única hija del emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko, era conocida por su naturaleza tranquila y su dedicación a sus pasiones. A diferencia de otras princesas, Sayako cultivó una carrera profesional como ornitóloga en el Instituto Yamashina, convirtiéndose en una respetada investigadora de aves. Su vida dentro de los muros del palacio era de deber y estudio, pero el amor, como suele suceder, le presentó una bifurcación en el camino. En 2005, a la edad de 36 años, la princesa Sayako anunció su compromiso con Yoshiki Kuroda, un urbanista del gobierno de Tokio y un viejo amigo de su hermano, el príncipe Akishino. De acuerdo con la ley de la Casa Imperial de 1947, su matrimonio con un plebeyo significaba que debía abandonar su estatus imperial. A diferencia del tumulto que rodearía a su sobrina Mako años más tarde, la transición de Sayako fue ampliamente aceptada y vista como una agridulce pero necesaria conclusión de su vida real. La preparación para su nueva vida fue intensamente práctica. La princesa tuvo que aprender a conducir, a ir de compras al supermercado y a manejar las finanzas de un hogar, habilidades que nunca necesitó dentro del protegido entorno imperial. Tras su boda, se convirtió en Sayako Kuroda, una ciudadana privada. Su historia es un ejemplo de cómo una princesa puede navegar la estricta ley de sucesión con gracia, intercambiando un título por una vida de autonomía personal, demostrando que la normalidad puede ser una elección liberadora incluso para aquellos nacidos en la cima de la sociedad. Para comprender verdaderamente las presiones, las tragedias y las decisiones de la familia imperial, es imperativo mirar detrás del velo de la ceremonia y conocer a la entidad que lo controla todo, la agencia de la Casa Imperial, o Kunaicho. Esta poderosa y opaca agencia gubernamental es la verdadera administradora del trono del crisantemo. Con un personal de más de 1000 personas, que incluye mayordomos, cocineros, jardineros, médicos y burócratas, la Kunaicho dicta casi todos los aspectos de la vida de los miembros de la familia imperial. Su mandato abarca desde la gestión de las finanzas y propiedades imperiales hasta la organización de cada aparición pública, discurso y viaje. Controlan la narrativa, deciden qué se dice y cómo se dice, y actúan como un guardián casi impenetrable entre la familia y el mundo exterior. Históricamente, la agencia ha sido criticada por su rigidez y su enfoque ultraconservador. Muchos creen que su insistencia en un protocolo arcaico y su resistencia al cambio han contribuido directamente al sufrimiento de las mujeres imperiales. La presión que ejerció sobre la entonces princesa Masako para que produjera un heredero varón es un ejemplo notorio, que se cree fue un factor clave en su largo período de enfermedad relacionada con el estrés. La Kunaicho es un mundo en sí mismo, uno donde la tradición a menudo prevalece sobre el bienestar personal. Decide qué ropa usarán, qué alimentos comerán y a quién podrán ver. Para las princesas y emperatrices, esta agencia no es solo una administradora, es la arquitecta de su jaula dorada, la fuerza que define los límites de sus vidas y, a menudo, la fuente de su más profunda angustia. Imaginar un día en la vida de la emperatriz de Japón es imaginar una existencia coreografiada hasta el último segundo, gobernada por un protocolo milenario que no deja lugar a la espontaneidad. No es una vida de lujo ocioso, sino de un deber implacable y simbólico.
La jornada comienza temprano, no con decisiones personales, sino con un horario establecido por la Kunoichi. La elección de la vestimenta no es una cuestión de gusto, sino de ocasión. Cada color, cada tela y cada accesorio están cargados de significado y son apropiados para el evento específico del día, ya sea una ceremonia sintoísta, una recepción de dignatarios extranjeros o una visita a una prefectura. En público, el movimiento es una danza precisa. La emperatriz debe caminar tradicionalmente 3 pasos detrás del emperador, nunca a su lado ni delante de él. Sus palabras son escasas y cuidadosamente escritas de antemano. La conversación informal con el público está estrictamente controlada y limitada. Incluso los gestos, como una reverencia, tienen ángulos y duraciones específicas que deben ser ejecutados a la perfección. Gran parte de su tiempo se dedica a rituales sintoístas privados y complejos, ceremonias que conectan a la familia imperial con sus orígenes divinos y que son fundamentales para la identidad espiritual de la nación. Esto incluye la sericultura, el cuidado de los gusanos de seda en el palacio, una tradición que solo la emperatriz realiza. Esta vida de ritual y restricción es un peso inmenso. Para la emperatriz Masako, que fue una diplomática de carrera, la transición a este mundo silencioso y rígido fue un choque cultural extremo. Su día no le pertenece a ella. Pertenece al trono, a la tradición y al símbolo que representa para 126 millones de personas. Dentro de los muros del Palacio Imperial de Tokio, las palabras a menudo son el vehículo de comunicación menos importante. Aquí reina un lenguaje mucho más antiguo y complejo, el del silencio, el gesto y el protocolo. Cada movimiento de una emperatriz o una princesa está coreografiado. Cada inclinación de cabeza calibrada con una precisión milimétrica que comunica respeto, estatus y la situación en cuestión. Una reverencia de 15 grados es un saludo casual. Una de 30 grados muestra un respeto más profundo, y una de 45 grados, la Saikeirei, se reserva para las ocasiones de máxima solemnidad o para dirigirse al emperador. Pero la etiqueta va mucho más allá. La forma en que se sostiene una taza de té, la manera de caminar sobre el tatami sin hacer ruido, la elección de las palabras en los poemas o waka que se componen para el año nuevo. Todo forma parte de un código no escrito que se transmite de generación en generación. Para las mujeres que entran en la familia por matrimonio, como la emperatriz Masako, este aprendizaje es un bautismo de fuego. Deben despojarse de la espontaneidad y adoptar una persona imperial, una máscara de serenidad y contención perpetuas. La comunicación verbal está igualmente restringida. Las conferencias de prensa son eventos raros y sus respuestas son cuidadosamente examinadas y aprobadas por la agencia de la Casa Imperial. No hay lugar para la opinión personal, solo para la declaración institucional. En este mundo, un suspiro, una mirada sostenida un segundo de más o una leve vacilación pueden ser interpretados y analizados hasta el infinito. Es un sistema diseñado para eliminar la individualidad en favor de la continuidad simbólica del trono, un entorno donde el silencio no es vacío, sino que está cargado de significado, historia y un peso inmenso. La fachada de serenidad y perfección que proyecta la Casa Imperial de Japón esconde una realidad mucho más frágil. La presión implacable por mantener una tradición milenaria, vivir bajo el escrutinio constante de la agencia de la Casa Imperial y sacrificar toda identidad personal tiene un coste psicológico devastador, especialmente para las mujeres del trono. El caso más conocido es el de la emperatriz Masako. Diplomática de carrera, educada en Harvard y Oxford,
Su espíritu vibrante se fue apagando progresivamente tras su matrimonio con el entonces príncipe heredero Naruhito. La inmensa presión para producir un heredero varón, sumada a las restricciones de su vida cotidiana, la llevaron a desarrollar un trastorno de adaptación inducido por el estrés, que la mantuvo alejada de la vida pública durante más de una década. Su sufrimiento no fue un caso aislado. Su suegra, la emperatriz emérita Michiko, también sufrió episodios de afasia nerviosa, perdiendo temporalmente la capacidad de hablar debido a la crítica implacable de los medios y la rigidez del protocolo palaciego en sus primeros años. Incluso se remonta a la emperatriz Teimei, abuela del emperador emérito Akihito, quien según los historiadores también padeció problemas de salud mental derivados de las presiones de la corte a principios del siglo XX. El Palacio de Crisantemo, con sus rituales y su aislamiento, puede convertirse en una jaula dorada. La expectativa de una perfección sobrehumana, la falta de autonomía y la soledad son factores que erosionan el bienestar mental. Estas tragedias personales revelan la profunda tensión entre el individuo y la institución, un conflicto silencioso donde el deber hacia el trono a menudo exige el sacrificio de la propia salud y felicidad. Pocas prendas en el mundo encarnan la historia y el peso de una institución como el Junihitoe, para las mujeres de la familia imperial japonesa. Traducido como túnica de 12 capas, este atuendo ceremonial es mucho más que un vestido. Es una armadura de seda que transforma a quien lo lleva en un símbolo viviente del Japón imperial. Originario del periodo Heian, hace más de 1000 años, el Junihitoe es un complejo conjunto de prendas de seda superpuestas que puede llegar a pesar hasta 20 kilogramos. Cada capa, con su propio color y diseño, se combina meticulosamente para crear una armonía visual que evoca la naturaleza, las estaciones y la poesía. El proceso de vestirse puede llevar horas y requiere la ayuda de varios asistentes expertos. Una vez puesto, el movimiento se vuelve deliberado y restringido, forzando una postura erguida y un caminar lento y mesurado. Es la encarnación física del protocolo imperial. Para una emperatriz o princesa, vestir el Junihitoe en ceremonias clave como una boda imperial o la entronización es un rito de paso. Al envolverse en esas capas de historia, dejan de ser un individuo para convertirse en un eslabón en una cadena dinástica ininterrumpida. Los colores no son aleatorios. El púrpura se asocia con la realeza, el verde con la primavera, y los patrones de grullas o flores de cerezo con la longevidad y la belleza efímera. Cada detalle es un mensaje. Este traje no está diseñado para la comodidad o la practicidad, sino para el simbolismo y la majestad, recordando a todos los presentes que la mujer que lo porta es la guardiana de una tradición que ha sobrevivido a los siglos, una figura casi etérea separada del mundo moderno. El trono de Crisantemo, la monarquía continua más antigua del mundo, se enfrenta a su mayor crisis existencial en la era moderna. La raíz del problema reside en una ley simple y rígida, la ley de la Casa Imperial de 1947, que estipula que solo los varones descendientes por línea paterna pueden heredar el trono. El actual emperador Naruhito tiene una única hija, la princesa Aiko. Su hermano menor, el príncipe heredero Akishino, tiene un hijo, el príncipe Hisahito, actualmente el único heredero de su generación. Esto deja a la línea de sucesión en un estado de extrema fragilidad, dependiendo de un solo joven. Esta situación ha desatado un intenso debate nacional. Las encuestas de opinión pública muestran consistentemente que una abrumadora mayoría de la población japonesa, a menudo superando el 80%, está a favor de reformar la ley
para permitir que una mujer, como la princesa Aiko, pueda reinar. Ven en ello un paso lógico hacia la igualdad de género y una forma de asegurar la estabilidad de la institución. Sin embargo, la resistencia es formidable. Los sectores más conservadores del gobierno y la poderosa agencia de la Casa Imperial se oponen firmemente al cambio, argumentando que la sucesión agnaticia es una tradición inquebrantable de más de 2600 años. Temen que permitir una emperatriz reinante rompa un linaje sagrado. La princesa Aiko se encuentra en el centro de esta encrucijada histórica. Su futuro no es solo una cuestión personal, sino el símbolo del dilema de Japón. ¿Debe el trono de Crisantemo adaptarse para sobrevivir en el siglo XXI? ¿O debe arriesgar su propia existencia por aferrarse a una tradición inmutable? El destino de la monarquía japonesa descansa sobre los hombros de la próxima generación, y la pregunta de si una mujer podrá algún día llevar la corona sigue sin respuesta.